Este pasaje es interesante porque de algún modo nos está hablando de Jesús en un paralelo con Moisés. Jesús es un nuevo Moisés. Pues vamos a ir recorriendo esto en esta fiesta de la Sagrada Familia. Este año se nos presenta, dado que es el ciclo A, según San Mateo, entonces la infancia de Jesús según San Mateo. Me encuentro afuera de un lugar muy especial en Belén, que se llama la Gruta de la Leche. Aquí en Belén se veneran especialmente dos grutas y a las afueras de Belén otras grutas más de los pastores. Pero aquí en la ciudad de Belén, dos grutas. Una recuerda el nacimiento de Jesús. Esta otra recuerda la lactancia. Si ustedes recuerdan, en alguna ocasión a Jesús le dijeron: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Bueno, pues en la otra iglesia, en la principal, la Basílica de la Natividad, el lugar del nacimiento de Jesús, el lugar propio de la Navidad, ese lugar recuerda el vientre que lo llevó, el parto virginal de María, esa gestación de María que tuvo su culmen en el nacimiento de Jesús, que dio a luz, nos dio a luz la luz del mundo. Pero aquí en esta otra gruta se nos recuerda el lugar donde posteriormente, según esta tradición, habrían pasado el tiempo siguiente y por tanto la primera infancia de Jesús se habría transcurrido aquí en esta gruta según una antigua tradición muy bella. Y recuerda esos pechos que lo criaron, María lactante, o como dice una expresión en latín, María como alma mater. Esta expresión que tal vez les suene, que muchos la usan para designar la universidad en la que estudiaron, ¿no? Pero significa propiamente alma mater, en latín significa la madre nutricia, la madre que te crió, que te dio de beber, de comer de pequeño, ¿no? Entonces, María que nutre, y no solo nutre a Cristo, nos nutre también a nosotros. Esa maternidad continuada después de la gestación y del parto, y que es el hacer crecer, criar a alguien. Bueno, pues este es el lugar, y he venido aquí porque, según esta misma tradición, aquí sería donde vivía la Sagrada Familia, ese tiempo en el que después José tuvo ese sueño de deber huir a Egipto, que es el evangelio que vamos a meditar el día de hoy. Y entonces quiero ir con ustedes a conocer esta gruta, una imagen muy bella de la huida a Egipto, y también comentar con ustedes este evangelio, como siempre, en sus 4 ángulos de lectura, como siempre hacemos. Y bueno, pues vamos a ir recorriendo esto en esta fiesta de la Sagrada Familia. Este año se nos presenta, dado que es el ciclo A, según San Mateo, entonces la infancia de Jesús según San Mateo, ¿no? San Lucas no nos habla de la huida a Egipto, pero sin embargo es Mateo el que nos va a hablar de esa huida a Egipto. Y voy a ir acercándome aquí a las afueras de la gruta para poder mostrarles primero aquí afuera este lugar y su entrada. Este pasaje es interesante porque de algún modo nos está hablando de Jesús en un paralelo con Moisés. Jesús es un nuevo Moisés. Y en este sentido, Moisés, que fue salvado del faraón que quería matar a todos los niños pequeños, que veía en ellos un peligro, bueno, pues vemos cómo también Herodes ve un peligro en los niños y él decide quiénes deben vivir, quiénes deben morir, y entonces es avisado José y se nos muestra cómo es salvado Jesús de las garras, del peligro de Herodes. Entonces, aquí se nos va a hablar de eso. Y en este evangelio se nos va a hablar de 3 sueños de José. Ya se nos había hablado de uno en la anunciación a José, en sueños. Aquí se nos va a hablar de 3 sueños más. El sueño de huir, después del sueño de regresar cuando ya había muerto Herodes años después, y finalmente el sueño de irse a Nazaret, de no regresar concretamente a Belén. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros aquí. Vamos a entrar y ahí les voy contando un poco este pasaje. Aquí se entra
a la gruta de la leche, y aquí se ora por las madres, las mamás. Aquí vienen mucho también las mujeres que no pueden tener hijos. Y aquí tenemos la escena de la huida a Egipto. José, que por la noche sale de Belén camino a Egipto para salvar la vida del niño, para proteger a la Sagrada Familia que le ha sido encomendada. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de que José, así como José de Egipto había sido encargado de todas las riquezas de Egipto, bueno, pues así también José es mandado a Egipto para cuidar las riquezas de Dios, que son especialmente esos dos grandes tesoros, su madre y el niño Jesús, el Hijo de Dios. Entonces eso es lo que vamos aquí a contemplar. Les voy a mostrar un poco más de esta gruta. Y esta imagen bellísima de la Virgen de la Leche, que es María lactando, dando pecho al niño Jesús. En esta fiesta se nos habla especialmente acerca de la familia, la fiesta de la Sagrada Familia, y se nos recuerda con ello que la familia humana es sagrada, es un invento de Dios. La familia no es un invento humano, no es algo que nosotros hacemos como nos pega la gana, sino es algo que está inscrito en los genes, en la naturaleza del ser humano. Y entonces esta fiesta nos lo recuerda, y hoy el Evangelio nos recuerda que esa institución familiar que viene inscrita en el corazón del hombre está en peligro, en graves peligros. Y entonces, ¿cómo hay que proteger? La Iglesia quiere proteger, Dios quiere proteger, San José quiere proteger de los peligros a la familia cristiana, a la familia humana. El ser humano sin familia se rompe, se resquebraja. Entonces, hoy estamos recordando ese hecho de que la familia requiere de la protección del Señor, y que también nosotros mismos debemos proteger nuestras familias ante, sí, los peligros externos de los ataques del mundo, pero también de los peligros internos que nacen de nuestro egoísmo, del rencor, de tanto pecado que puede destruir y destruye. El pecado destruye a la familia, crea enemistades, divisiones, y por tanto hoy oramos de manera especial por la institución familiar y por las familias de cada uno de nosotros. Aquí en este altar que tengo aquí enfrente están las escenas más significativas de la Sagrada Familia, especialmente el matrimonio de José y María, la anunciación del ángel en Nazaret, el nacimiento en Belén, la adoración de los magos también aquí en Belén, y finalmente la lactancia de Jesús en este lugar, en la cueva de la leche o en la gruta de la leche. Existe una tradición muy bonita en la cual esta gruta tiene este color blanco, que es, aquí quedan blancos mis dedos porque va saliendo como una especie de cal, y las personas devotamente empezaron a sacarle la cal a esto y a ponérsela al agua o a la leche y a bebérsela en oración. Sobre todo lo importante es la oración, pero le tienen devoción a este lugar como relacionado con la lactancia de María, que dio pecho al niño Jesús aquí en este lugar. Y entonces las personas oran por su salud y oran también por la fertilidad. Entonces es una devoción muy hermosa, pero sobre todo recordar que debemos orar a la Virgen Santísima pidiendo su intercesión,
por su maternidad divina, por el privilegio que ella tuvo de concebir, de gestar, de dar a luz, de criar al niño Jesús. Bueno, pues una vez visto este primer aspecto de qué es el contenido literal de esta historia y el por qué se nos narra esta huida a Egipto, pasemos brevemente al mensaje moral. Y yo aquí veo especialmente dos aspectos. Y podemos hablar de la moral de la vida y de la moral social, que aquí están presentes en este pasaje. En cuanto a moral de la vida, quiero referirme al hecho de que se nos muestra cómo desde la antigüedad los poderosos de la tierra han querido decidir qué niños deben nacer y qué niños deben morir. Y cómo al día de hoy sigue ocurriendo lo mismo con la anticoncepción y la antinatalidad, especialmente el aborto, cómo se sigue asesinando a tantos niños inocentes y cómo nosotros debemos defender, debemos orar y debemos realmente ser firmes en la defensa de la vida de tantos inocentes que siguen siendo masacrados. Y esa moral de la vida, no debemos ser ambiguos en el sostener que la vida comienza en la concepción y que los más desprotegidos son los no nacidos. Entonces eso es lo primero que nos recuerda este pasaje, junto con que está íntimamente relacionado con la matanza de los inocentes. Y al mismo tiempo se nos recuerda cuántas familias del mundo, y esto en cuanto a la moral social, cuántas familias del mundo tienen que huir de sus países porque los nuevos Herodes oprimen a los pueblos y tantas personas, tantas familias tienen que salvar su futuro huyendo a otros países, ¿no? Y entonces todo el tema de la migración, cómo tenemos que ser sensibles y tenemos que ser realmente pues llenos de compasión hacia tantas personas que desesperadamente huyen y necesitan ir a países que les prometan un futuro mejor, una mayor seguridad, un trabajo, un alimento para sus hijos, y que de algún modo tenemos que ponernos en los zapatos, en el lugar de quienes se ven obligados a hacer esto. Entonces, este mensaje moral me parece sumamente importante, sumamente fundamental para nuestra vida cristiana. Te quiero invitar a unas cosas muy sencillas pero muy importantes. Primero, a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si no estás suscrito, es muy importante para que continuemos en contacto. Segundo, es que le des me gusta, porque así ayudas a que se difunda mucho y le llegue a más personas. Tercero, a que comentes aquí abajo y me cuentes qué has aprendido de nuevo, si has aprendido algo, si te ha sido útil, porque a mí me interesa mucho leer tus comentarios. Y por último, también te invito a que visites y te suscribas a mi otro canal que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Vas a encontrar el enlace aquí arriba, porque ahí encuentras mis canciones de cada semana para que tú ahí puedas tener acceso a todo ese contenido y lo puedas disfrutar. Y luego también quisiera compartir con ustedes otro elemento que es el sentido escatológico. Y yo aquí, pues queriendo sacar algún mensaje del sentido escatológico, quisiera ver a José como protector, que vemos cómo salva a la familia, primero huyendo a Egipto, luego trayéndola de vuelta a casa, pero también evitando volver a Judea, yéndose a Nazaret por miedo a Arquelao. Bueno, vemos todos estos peligros. Y esto nos recuerda que nuestra alma sufre gravísimos peligros. En la vida cristiana también hay que saber ver, discernir los peligros para nuestra salvación. Porque podemos caer en graves peligros que nos pueden llevar a la condenación eterna. Y entonces, en ese sentido, qué importante es el también estar en continua reflexión, discernimiento, para saber dónde, en qué lugares, en qué circunstancias nuestra alma corre peligro para la salvación eterna.
Y entonces, como José, también saber escuchar la voz de Dios y huir de aquellas ocasiones de pecado, de aquellas circunstancias que ponen en peligro nuestra salvación, nuestra alma. Entonces esto es un aspecto importante. Y finalmente quiero ofrecerles una lectura en el sentido espiritual o alegórico. Y es el siguiente. Al final se nos dice que se fueron a vivir a Nazaret. En el fondo, el evangelista Mateo nos quiere explicar por qué Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. Lo mismo San Lucas nos toma el camino contrario, pero nos explica cómo fue anunciado en Nazaret, por qué nació en Belén, por unas circunstancias de un censo, y de algún modo por qué volvió después a Nazaret. Entonces, estos evangelistas, de maneras o enfoques distintos, pero hablan de ese tema que era complejo. ¿Por qué tenía que nacer en Belén y por qué creció en Nazaret y por qué era conocido como el Nazareno? Jesús fue famosamente conocido como el Nazareno. Y ahora veremos tan famoso que hoy en todas partes del mundo los crucifijos lo anuncian así, con ese letrero que dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces, ¿por qué? Si él tenía que nacer en Belén, eso lo explicamos el día de Navidad. Belén es la ciudad de David, ese vínculo davídico de Jesús, ¿por qué tenía que crecer en Nazaret? Y dice Mateo una frase misteriosa, nos dice que por eso, porque se fue a Nazaret, se le llamó Nazareno o Nazoreo. Y es una frase muy misteriosa. Digo misteriosa porque no está claro qué quiere decir, de dónde la toma. No hay una cita específica. Y hay dos posibilidades, que las dos son muy elocuentes. Una, se nos dice en el libro de los jueces que Sansón, de pequeño, fue hecho nazir o nazire, el nazireato, nazireo, porque significa nazir, significa consagrado a Dios, enteramente consagrado a Dios. El niño Jesús, y Jesús toda su vida es el consagrado de Dios con mayúscula. El Cristo significa el consagrado, el ungido. Entonces nosotros somos conocidos como cristianos. En el término griego usamos la palabra cristianos, que significa los consagrados en Cristo. Así como Cristo es el consagrado con mayúscula, nosotros somos los consagrados con minúscula en cuanto a imagen de Cristo y consagrados en Cristo. Pero, y aquí es donde viene más el sentido alegórico que quería compartir con ustedes, me encanta este otro elemento, y es que también hay otra palabra que no es nazir, consagrado, sino netzer. La palabra netzer, que aparece en el profeta Isaías y que dice que surgirá un retoño o un renuevo, un netzer, de el tronco de Jesé. ¿Y qué significa esto? Volvemos otra vez a unir a Nazaret y a David. Jesé es el padre del rey David. El tronco de Jesé hace referencia a la dinastía davídica, ¿no? Que tenía que venir un hijo de David. Y en ese sentido iba a surgir un retoño o un renuevo. ¿Qué significa un retoño o un renuevo? Pues cuando parece que un tronco ya está muerto, de repente, si surge de abajo, de la raíz, una ramita que empieza a salir de la tierra con vida, quiere decir que ahí todavía había vida, aunque ya no se veía afuera, de ese tronco surge de nuevo vida y vuelve a crecer otro árbol. Ese renuevo del tronco de Jesé. Ese es Jesús. Cuando parecía que todos los profetas anunciaban que venía un hijo de David y la dinastía davídica dejó decepcionados a tantos y parecía que todo había fracasado, de repente un descendiente de David aquí en Belén nace y en Nazaret brota, crece de algún modo, sale de aquí y crece en Nazaret con esa palabra netzer, renuevo. Jesús es ese retoño. Y volviendo al tema de que en el letrero de la cruz, cuando lo crucificaron, le pusieron Jesús Nazareno, porque nació en Nazaret. Los cristianos fuimos conocidos como los nazarenos también. En el mundo hebraico se usaba no la palabra cristianos, sino la palabra nazarenos. Y
en referencia a ese título de Jesús, el árbol de la cruz, de algún modo es muestra de ese árbol que crece del renuevo del tronco de Jesé. Y está escrito en el árbol de la cruz ese hecho de que Cristo crucificado y resucitado es ese renuevo que parecía, el árbol que parecía muerto, es un árbol de vida, lleno de vida que ha crecido y que ha vencido. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios quiso venir al mundo y tener una familia. Vino con toda su gloria a habitar una casita. Allí jugaba y cantaba y lo abrazaba María. Con San José trabajaba y los tres juntos reían. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. En Nazaret viven juntos, en casa pobre y sencilla. Dios infinito obedece a José y Santa María. Ella trabaja en silencio y en su corazón medita. Lo que será el evangelio es lo que en casa se aplica. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. José tallando madera, cada día se gana el pan para traer alimento al niño que es Dios eterno y que a todos proveerá. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar. Y ahora, Señor, bendice la familia, el amor y el pan. Que padres, hijos y hermanos en la mesa compartamos bajo el techo del hogar.